Muy buenas a todos y a todas, otra vez nos vamos a por el módulo 2.3 en cuanto a flexibilidad y lesiones. Vamos a ver qué nos trae este apartado. En cuanto a las diferencias en flexibilidad, pues es bien conocido que las mujeres pues tienen bastante más movilidad y flexibilidad que los hombres. No hay más que ir a un gimnasio, por ejemplo, de CrossFit y ver cómo las mujeres hacen halterofilia perfectamente, no tienen problemas en demandas de movilidad, y los hombres, pues cuando empezamos estamos muy tiesos, ¿vale? Nosotros pues por lo menos lo intentamos. Vale, la flexibilidad de rodilla ha sido especialmente estudiada en las mujeres en cuanto a diferencias de hombres y mujeres, pero no por sus beneficios, sino por el riesgo de lesión que se asocia a esta mayor flexibilidad de rodilla. Por ejemplo, tenemos la rotura del ligamento cruzado anterior como una de las lesiones más graves que afecta principalmente a mujeres deportistas en edades más jóvenes. El ligamento cruzado anterior lo que evita es la hiperextensión de rodilla, evita la rotación interna, evita la rotación externa y el desplazamiento de la tibia por delante del fémur. Todos estos movimientos y estas alteraciones, el ligamento cruzado anterior lucha por evitarlas. También tenemos otras funciones como las propioceptivas. Las propioceptivas significa que yo tengo una capacidad de saber dónde está mi posición articular y tener un buen control motor sobre ella. Tenemos distintos tipos de receptores en este ligamento, como pueden ser los receptores de Ruffini, los de Golgi o los de Pacini, que no vamos a entrar a verlos, obviamente, simplemente quedaros con que tiene una función propioceptiva importante, y cuando falla esa propiocepción, pues las demandas del ligamento cruzado anterior se pueden ver aumentadas. Tenemos, por ejemplo, este metaanálisis del año 2007, creo que se multiplica el riesgo de lesión por 3 en deportes como el fútbol o baloncesto en las mujeres con respecto a los hombres. Luego tenemos aquí que se nos dice que es una de las lesiones que más afecta a la readaptación de lesiones, sobre todo entre los 14 y los 18 años. Tenemos como en esa franja de edad es donde más afectan esas roturas del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué en esa franja de edad y más adelante no? Empezaros a haceros ya preguntas, No quiero haceros yo las preguntas, sino que vosotros cuando os dé un dato ya estéis pensando, ¿y por qué esto es así? Siempre la curiosidad por delante de todo y ser críticos con toda la información que yo os dé, ¿vale? Bueno, hay menos diferencias sexuales a medida que aumenta la edad y el nivel deportivo. No solo decirte que en esa franja de edad de 14 a 18 años se incrementa el riesgo de lesión, sino que a medida que avanza el nivel deportivo ese riesgo de lesión se disminuye en la mujer y se reducen las diferencias con respecto al hombre. ¿Por qué? Haceros esa pregunta, contestarla en un momento. ¿Por qué pensáis que se pueden producir estas diferencias entre los 14 y 18 y después no? Bueno, pues vamos a ver si has acertado. ¿Por qué se reduce el ratio de lesión ligamento cruzado anterior con más nivel? ¿El ligamento cruzado anterior es más fuerte? Habréis pensado algunos y algunas, ¿no? A medida que avanza nuestra edad, el ligamento se hace más fuerte y como consecuencia no se lesiona tanto. Pues no, amigos míos, yo pienso que es por otra cosa. A menor nivel se ve una mayor alteración técnica a la hora de aterrizar, ¿vale? Yo cuando aterrizo, cuando hago cualquier movimiento deportivo en el que salgo en contacto del suelo y luego tengo que volver a aterrizar, pues ahí se ve una alteración biomecánica, en el caso de las mujeres especialmente. En primer lugar, se ve una menor flexión de rodilla y de cadera, ¿vale? Al flexionarse menos la rodilla y la cadera, estamos en hiperextensión, y acordaros que el ligamento cruzado anterior evita esa hiperextensión de rodilla y el desplazamiento de la tibia, que la tenemos aquí, con respecto al fémur. Si yo hago una hiperextensión, la tibia se va hacia adelante respecto al fémur y eso el ligamento cruzado anterior, pues lo sufre. Entonces, si yo también flexiono menos cadera, que estaríamos hablando de aquí, para que me veáis bien, esto sería cadera y esto sería rodilla y tobillo, si flexiono menos las tres articulaciones, el reparto de carga no va a ser tan equitativo entre las tres, no vamos a amortiguar tan bien el impacto y seguramente estructuras pasivas como ligamentos soporten la carga que deberían soportar músculos y tendones. Además de la menor flexión de rodilla y cadera, encontramos una mayor rotación interna del fémur y una pronación, ¿vale? Que sería que las rodillas se nos van hacia adentro y los pies se quedan un poquito planos. El arco que se debería de ver aquí, ¿vale? Pues se queda plano y eso desplaza la rodilla hacia adentro y provoca una rotación interna del fémur, especialmente en mujeres. Todas estas demandas, ¿vale? Todas estas alteraciones técnicas, lo que va a hacer es que el ligamento tenga que trabajar más. Y a medida que aumenta el nivel deportivo, cuando vamos corrigiendo esta técnica en los aterrizajes,
las roturas del ligamento cruzado anterior se minimizan. Entonces tenemos una oportunidad fantástica para trabajar nuestra técnica de aterrizaje y prevenir este tipo de lesiones. El ligamento cruzado anterior, como he dicho, los evita estos movimientos. Entonces tenemos que cargar de menos trabajo al ligamento cruzado anterior, mejorando nuestra técnica de aterrizaje. Mayor alteración técnica, mayor trabajo del ligamento cruzado anterior, lo que acabamos de decir. Fuera del ligamento cruzado anterior hay muchas más lesiones, ¿vale? Que afectan tanto a ligamentos, a tendones y a músculos, por lo que es importante conocer las diferencias entre estas estructuras. En primer lugar, el ligamento lo que hace es unir un hueso con un hueso. Como veis ahí en la pantallita, sale un poquito reflejado en azul el ligamento fibular colateral, que lo que hace es evitar el movimiento del hueso, ¿vale? Soporta ahí con cierta tensión que no se produzcan desplazamientos innecesarios entre los huesos que puedan suponer fricción entre ellos y un desgaste que no queremos, ¿vale? O una rotura del ligamento propia. Luego tenemos el tendón, que mirad, por ejemplo, tenemos el tendón de Aquiles que une el músculo, que sería lo rojito de arriba, que sería en este caso nuestro gemelo, con abajo la zona del calcáneo, que sería el tendón de Aquiles, o sea, une músculo con hueso. Luego tenemos el músculo, que lo que hace es unir tendón con tendón. Tenemos un origen muscular, por ejemplo, el recto femoral, el origen y la inserción que estaría abajo, ¿vale? Inserta en un sitio y origina en otro sitio. En este caso no evitan el movimiento, sino que lo provocan a través de un acortamiento muscular. Yo cuando, por ejemplo, el recto femoral se acorta, lo que hace es, ¡pim!, tira la rodilla para arriba. Pero cuando en vez de hacer una flexión de cadera, yo hago una extensión de cadera, ¿vale? Que sería extender la cadera, que hace el recto femoral. El recto femoral facilita el movimiento estirándose. No mantiene una tensión para evitar el movimiento, pero sí que lo permite mediante un ligero estiramiento. Cuanto más rígido esté este músculo, menos va a permitir ese estiramiento y esa acción simultánea de otros músculos. Por eso, muchas veces un acortamiento del recto femoral, ¿vale? Que el recto femoral, para que me entendáis, hace esto. Entonces, si yo estoy aquí, esto es una flexión de cadera, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí estoy en cadena cinética cerrada, que es que toco el suelo, y en el otro estaba en abierta, que no toco el suelo. Flexión de cadera, yo cuando extiendo la cadera, el que actúa es el glúteo. Si no tengo buena movilidad en los flexores de cadera, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta extensión no se va a llegar a completar, ¿vale? Entonces esto tiene que facilitar el movimiento estirándose. Esa es la principal diferencia entre tendones, músculos y tendones. Entre tendones, lo he dicho mal, ligamento, músculos y tendones, ¿vale? El ligamento. Se ha visto como a mayor lasitud de ligamentos el riesgo de lesión se aumenta también. O sea, no nos interesa que nuestros ligamentos tengan una buena flexibilidad, nos interesa que estén rígidos y que eviten el movimiento y que no tengan esa lasitud articular. Las mujeres presentan una mayor lasitud articular a nivel de ligamentos, pero incluso dentro de la misma mujer, esto es súper interesante, debido al ciclo menstrual se dan diferencias en la lasitud articular entre unas fases del ciclo menstrual y otras, que esto da para escribir un nuevo ebook, que ya estoy pensando en hacerlo, y si no hago el ebook haré un curso, en el que trataré de manera muy específica cómo controlar esas fluctuaciones y aplicar distintos tipos de entrenamiento en función del momento del ciclo en el que nos encontremos para prevenir lesiones y para maximizar el tipo de entrenamiento que necesitamos en ese momento. ¿Ok? Tanto a nivel de ligamentos, músculos y tendones. En cuanto al tendón, tenemos que a mayor rigidez o stiffness, que se conoce en la literatura científica, se produce un incremento del rendimiento. ¿Por qué se produce este incremento de rendimiento? Porque se mejora la rapidez en la transferencia de fuerzas desde el músculo por menor tiempo en el ciclo de estiramiento-acortamiento. A ver, que no exploten las cabezas. Imaginar que vamos corriendo, ¿vale? Vamos corriendo, yo en el momento que piso, ahí el gemelo se estira, ¿vale? Yo cuando entro en contacto con el suelo y el talón va acercándose al suelo, el gemelo se está estirando. Cuando vuelvo a separar el talón del suelo, el gemelo se contrae, ¿vale? Entonces, cuanta menor distancia haya entre una contracción excéntrica, que es cuando se estira, cuando yo bajo, cuando amortiguo y cuando salgo, cuanto menor tiempo de transición entre esas fases, la acción deportiva se va a producir de una manera mucho más rápida y más fuerte, entonces eso nos beneficia.
sobre todo en deportes donde se dan acciones muy rápidas, cambios de dirección, etcétera, como puede ser fútbol, baloncesto, etcétera. Una rigidez nos va a provocar que si yo toco, en el momento que toco salgo, ¿vale? Para que lo entendáis de una manera muy simple. Por ejemplo, si tenemos una goma elástica, las gomas elásticas de menor intensidad, que son las más finitas, la tengo que estirar mucho y durante más tiempo para que salga, y tampoco va a producir una fuerza muy alta. Sin embargo, las gomas estas que venden, que son súper grandes, yo las tiro un poco, suelto, ¡pum!, y sale a 3 metros de distancia. Pues más o menos eso es lo que ocurre en nuestros tendones. Los tendones rígidos, con un poquito que se estiren, ya son capaces de producir una cantidad de fuerza muy alta. Seguro que con esta comparación os ha resultado mucho más fácil de entender. Pero lo que hay que tener en cuenta no es solo el beneficio a término de rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando un tendón se estira menos? El rango de movimiento es similar. O sea, yo cuando voy corriendo, el rango de movimiento que tiene que pasar por mi tobillo para volver a impulsarme es más o menos similar, se tienen que dar unos ciertos grados mínimos. Si se estira menos el tendón, lo que quiere decir es que el músculo se está estirando más para compensar esa rigidez del tendón. Entonces esto puede agravar el riesgo de lesión por un sobreestiramiento muscular. Seguimos con el tendón. No es casualidad que 4 de las 6 lesiones más frecuentes a nivel deportivo sean originadas en lugares con tendones más fuertes y rígidos, según este estudio, que son isquios, gemelos, cuádriceps y aductores. Tampoco es casualidad que yo, por ejemplo, cuando voy a hacer un cambio de dirección, ¿vale? Cuando hago un cambio de dirección, ¿qué es lo que se produce? Se produce una flexión de cadera. Esta flexión de cadera lo que hace es que estira isquios, porque los isquios son extensores de cadera. En cuanto al gemelo, tenemos una dorsiflexión de tobillo, que es cuando yo llevo la rodilla hacia adelante, se flexiona el tobillo y ahí se estira el gemelo, ¿vale? Para salir de esa acción se tiene que contraer, al igual que los isquios. Los cuádriceps, volvemos a lo mismo. Flexión de rodilla. El cuádriceps es extensor de rodilla y el aductor igual. El aductor me tira hacia adentro. Entonces, si yo estoy hacia afuera, tiene que hacer una fuerza al aductor para salir de ahí. Se producen fases de ciclo estiramiento-acortamiento muy cortas que afectan a tendones y músculos muy potentes y como consecuencia, si no llevamos un buen trabajo preventivo, se lesionan. Este estudio, por ejemplo, pues tiene una muestra bastante amplia, llevó a cabo un seguimiento de unos 16 años, desde 2001 hasta 2017, y evaluó lesiones en 116 equipos de la élite del fútbol europeo en 24 países. Y trató hasta 22.942 lesiones. O sea que tenemos un amplio abanico de investigación en cuanto a lesiones en fútbol, y se ve que las más frecuentes son estas 4, y yo pienso que es por eso. ¿Vale? Que tendones más rígidos, pues tienen una cara buena, que es que nos aumentan el rendimiento, pero tenemos que pagar un mínimo precio, que es que el riesgo de lesión se acentúa. Algún precio, pues tenía que tener para estar más fuerte, ¿vale? Conclusión del riesgo de lesión. Tenemos aquí un estudio del año 2007, otro de 2008, creo que era, otro de 2010, 2016, 2017, los he hecho así en orden para que veáis que se ha ido reflejando a lo largo de los años las mismas tendencias y las mismas opiniones, en que las mujeres presentan menos lesiones musculares por menor rigidez de los tendones, como os he dicho, pero tienen que pagar que tienen menos rendimiento deportivo en cuanto a la transición, de esos cambios de dirección rápido, etc. Pero tienen más lesiones a nivel de ligamentos, por esa menor rigidez que presentan en estas estructuras. Por ejemplo, en fútbol tenemos aquí una revisión que se hace en cuanto que las mujeres presentan un 54% menos de lesiones musculares, y en concreto un 83% menos en la zona de la ingle, ¿vale? En la zona de aquí, en zona de aductores, en zona de flexores de cadera, y un 36% menos en isquios, ¿vale? Que son zonas bastante lesionadas en cuanto a hombres. Tienes ahora mismo un jaleo de lesiones y de porcentajes y de estructuras tendinosas, ligamentosas y musculares que seguramente que tendré ganas ya de apagar esto, así que nos hemos quedado con los puntos básicos, sabemos las diferencias un poco por encima de sexos en cuanto a lesiones y flexibilidad, y ya os digo que merece la pena profundizar un poquito más en cuanto a la mujer, por lo que ya lo haremos más adelante, bien en formato ebook o bien en formato de otro curso. Darme feedback, a ver qué os gusta más. Y bueno, como conclusión principal, en cuanto al ligamento y al tendón, los beneficios van a estar en cuanto al hombre.
¿vale? El ligamento porque hay menor lasitud a nivel de ligamentos, y a nivel de tendón, pues tenemos un tendón más rígido, por lo que es menos vulnerable a lesión. Pero esto nos va a dar un mayor riesgo de lesión muscular, porque como os he dicho, el rango de movimiento se tiene que completar, y si no lo sufre uno, lo va a sufrir más el otro. Ok, my friends, pues nada, nos vemos en el módulo 2.4, donde vamos a ver las diferencias en cuanto al uso energético de macronutrientes, y ya terminamos este curso tan precioso. Así que nos vemos en el siguiente módulo.